Hola a todos. ¿Han oído hablar del misterio del Triángulo de las Bermudas, donde se dice que desaparecen barcos? Estamos seguros de que eso ocurre. Tal vez hayan oído algunas de las teorías más improbables sobre las causas de estos incidentes. Bienvenidos al canal. En esta ocasión, analizaremos las principales leyendas que rodean al Triángulo de las Bermudas, así como qué hay en el fondo del océano y por qué desaparecen realmente los barcos. ¿Existen fundamentos razonables para las teorías conspirativas que a menudo se hablan? ¿Les interesa? Entonces vamos a verlo juntos. ¿Cuándo empezaron a desaparecer los barcos? El Triángulo de las Bermudas es una zona del Océano Atlántico situada entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y el extremo de la península de Florida. Se dice que estas aguas han sido habitadas durante mucho tiempo por los marineros. ¿Es verdad? Para averiguarlo, veamos algunos documentos antiguos. Los aborígenes vivían en estas aguas antes de la colonización europea, pero hay muy poca información sobre ellos. Poco después de la llegada de los europeos, la mayoría de ellos fueron víctimas de epidemias y guerras. En el siglo XVI y en el siglo XVII hubo un constante asentamiento europeo, y las islas de estas aguas fueron habitadas por españoles, ingleses y franceses. Además, cerca del Mar Caribe, atraía a aspirantes a piratas de toda Europa, atraídos por la aventura. Así, el Triángulo de las Bermudas se convirtió en un lugar muy activo, con barcos entrando y saliendo constantemente. Por supuesto, los barcos sufrían percances a menudo, pero no con tanta frecuencia como en otras partes de los océanos del mundo. De hecho, al revisar la literatura más antigua, no revela ninguna mención sobre que el Triángulo de las Bermudas sea especialmente peligroso, ya que, si los capitanes tuvieran algo de qué temer, sería un desastre natural, como una tormenta o un ataque pirata. Al revisar la literatura revela que, aunque la historia parece ser una leyenda antigua, en realidad es una leyenda nueva, que ha surgido muy recientemente y que imita la forma clásica. La primera mención real de la misteriosa desaparición se produjo en el año 1950, en un artículo de Edward Van Winkle Jones en el periódico Miami Herald. 14 años después, en el año 1964, la revista Argosy publicó un artículo de Vincent Gaddis titulado El mortal Triángulo de las Bermudas. Este artículo desencadenó un enorme boom de las Bermudas. ¿A dónde se ha ido todo el mundo? Ahora seamos pacientes. Aunque la noticia haya salido hace poco y se haya publicado en un periódico de cotilleos, no debe de tomarse a la ligera. Al fin y al cabo, algunos datos sobre la desaparición de barcos y aviones figuran en el artículo que acabamos de mencionarles, así como en otros más recientes. Por ejemplo, el 5 de diciembre de 1945, 5 aviones de combate estadounidenses Avenger, conocidos como Vuelo 19, partieron de la base aérea de Fort Lauderdale en Florida. Se trataba de un vuelo de entrenamiento de rutina, pero fue, por decirlo suavemente, un final inusual para la historia. Hacia las 15:40 horas, una hora y media después del despegue, uno de los pilotos informó de que se había desorientado. En las horas siguientes, pudieron comunicarnos con ellos varias veces, pero cada vez los mensajes eran más confusos. La última vez que se supo del avión fue a las 19 horas, cuando se informó de que el avión había aterrizado en el agua y se envió a los equipos de rescate, que no pudieron encontrarlo. Además, en el año 1918, unos 30 años antes de este incidente, el carguero Cyclops desapareció sin dejar rastro en el Triángulo de las Bermudas. Más de 300 personas iban a bordo de este carguero que transportaba mineral de manganeso y que, aparte de la guerra, se consideraba la mayor pérdida de la historia naval estadounidense hasta la fecha. Incluso, no solo han desaparecido aviones y barcos, sino también personas que estaban en la costa. Por ejemplo, el 4 de agosto de 1969, un faro de una pequeña isla llamada Great Isaac Cay se encontró completamente deshabitado. Los 2 fareros, de los que se supone que estaban allí, habían desaparecido sin dejar rastro. Poco antes había pasado por la isla un huracán,
Pero no era la primera vez que la isla era azotada por una tormenta, y nunca había desaparecido ninguna persona. De hecho, hay muchos más casos de personas desaparecidas y naufragios misteriosos, pero por cuestiones de tiempo lo dejamos hasta aquí. ¿La verdad está cerca? Tras la publicación de una serie de libros sobre el Triángulo de las Bermudas, muchas personas de todo el mundo empezaron a utilizar su imaginación para resolver este misterio. Muchas personas decían que debía de haber una base de extraterrestres en el fondo de esas aguas, y que los extraterrestres debían haber hundido a las víctimas del vuelo 19 y a otras personas, algunas de las cuales afirmaban haber estado en contacto con extraterrestres. En el año 1968, se descubrió una misteriosa estructura en el fondo marino cerca al norte de la isla Bimini. Era un enorme muro o una estructura parecida a una carretera, como si alguien hubiera apilado metódicamente un gran número de bloques de piedra caliza. La estructura, que parece haber sido construida a mano, pasó a conocerse como el Muro de Bimini o el Camino de Bimini, y ha despertado más el entusiasmo de los investigadores de lo paranormal. Por cierto, Edgar Cayce, un diagnosticador psíquico que nació en el año 1877 y murió en el año 1945, dio en el clavo en este sentido, ya que Cayce dejó un gran número de predicciones, una de las cuales era que en el año 1968 se descubrirían rastros de la misteriosa Atlántida, por lo que sí coincide con el Muro de Bimini. Algunos defensores del enfoque ocultista se apresuraron a encajar en un mismo rompecabezas las estructuras halladas en el fondo del océano, la misteriosa desaparición en el Triángulo de las Bermudas y la ominosa profecía de Cayce. En el fondo de estas aguas hay restos de la Atlántida hundida, publicándose así numerosos libros que lo afirman. Dicen que la tecnología de la Atlántida causó una anomalía que enloqueció a las máquinas e hizo estragos. Creemos que sería apropiado hacer un video aparte sobre la Atlántida, y puede que lo hagamos a su debido tiempo si hay suficiente interés por parte de todos ustedes. Pero una cosa es cierta. Incluso si la isla original de la Atlántida hubiera existido, probablemente no habría existido en estas aguas. Cayce hizo muchas predicciones, la mayoría de las cuales se han hecho realidad. Por ejemplo, en la década del año 1940 se predijo que la guerra civil china acabaría con la victoria del bando que apoyaba la democracia al estilo estadounidense, pero en realidad fue el bando comunista el que ganó. Algunas de las predicciones también parecían una broma de mal gusto, como su afirmación de que Hitler uniría a toda Europa en un estado democrático, tolerante y pacífico. Dado el gran número de predicciones que Cayce dejó tras de sí, no es de extrañar que una de los cientos de ellas se hiciera realidad de una forma muy extraña e incluso controvertida. Averiguar las desapariciones del Triángulo de las Bermudas no requiere ningún compromiso con lo paranormal. Existen varias hipótesis científicas bien fundadas, por lo que me gustaría concluir este video con una de ellas. ¿Qué opinan los científicos? En primer lugar, hay que tener en cuenta que el Triángulo de las Bermudas ha sido un lugar vibrante durante siglos. Este es un lugar donde muchos barcos han ido y venido, y muchos aviones han volado aquí en los últimos 100 años. Las estadísticas demuestran que donde hay más barcos y aviones, inevitablemente hay más accidentes. Además, los científicos señalan que el propio Triángulo de las Bermudas tiene una condición bastante extrema. Por ejemplo, los hidratos de metano se distribuyen ampliamente en el fondo de estas aguas. A veces, los gases que desprenden suben a la superficie en enormes burbujas, ya que cuando un barco choca contra esta burbuja, se hunde rápidamente. Además, si las burbujas se elevan en el aire, pueden cambiar la densidad de la atmósfera durante un breve espacio de tiempo, provocando potencialmente el choque de los aviones. Muchos también han observado anomalías magnéticas en el fondo marino y frecuentes huracanes y tormentas, e incluso impredecibles en la zona. Por lo que estas son a menudo las causas de las catástrofes. Este video está llegando a su fin. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Esperamos que les haya gustado este video.
Por supuesto, algunos de los defensores más excéntricos de las teorías tienen sus propios argumentos en contra de las pruebas citadas por los científicos. Otros creen que las misteriosas desapariciones pueden ocultar otros misterios, como secretos de Estado o conspiraciones. ¿Qué opinan ustedes de estas teorías? Por favor, déjennos sus comentarios. Siempre nos hace ilusión el poder leerlos. Por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de darle a me gusta y de compartirlo en las redes sociales. Nos despedimos por el momento. Nos vemos pronto. Adiós.